Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas, amigos y amistades que puedan ver en esta hora. Le damos gracias a Dios por un nuevo día, porque pues tenemos un aire fresco, amén. Un nuevo día para darle gracias a Él. Damos gracias a Dios porque nos permite en esta hora pues leer y hablar de su palabra, bendito Dios. En esta hora estaremos leyendo una lectura que encontramos en Primera de Juan 3 del 1 al 24. Y pues leeremos tal como está escrita, con el deseo de que Dios pues nos hable y que podamos recibir algo bueno cada día. Amén. Leeremos Primera de Juan 3 del versículo 1 al 24, o sea, todo el capítulo. Amén. Y leemos la palabra tal como está escrita, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar muertos nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Interrogación: ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, interrogación de nuevo, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y asegurémonos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Amantísimo Padre, en esta hora yo vengo ante tu presencia, Señor, a reconciliarme contigo, a pedirte perdón por todas mis iniquidades, Señor, y a pedirte que seas tú haciendo de mí conforme tu voluntad. Oh Padre bendito, en esta hora pido que prepares, oh Dios, el corazón y la mente de todo aquel que va a escuchar, Señor, esta palabra, que seas tú haciendo el efecto, Padre Celestial, que es necesario en su vida, que seas tú, oh Dios, dando el alimento, Padre Celestial. En esta hora, Padre Celestial, yo pido que reprendas mi boca, oh Dios, que pase, amantísimo Padre, un tizón encendido por mis labios, por mi boca, por mi lengua, y yo no venga a hablar, oh Dios, ninguna palabra que a ti no te agrada. Padre, en esta hora yo vengo ante ti, oh Dios, a hacer tu voluntad. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito Dios. Damos gracias a todos los que están en línea y así pues de igual manera a quien pues puedan ver la transmisión después. Amén. Quien quiera compartir la palabra, si considera que alguien puede estar necesitado, que le puede servir, lo puede compartir. Amén. Para que esta bendición aumente para otros. Bendito Dios. Hablaremos esta lectura, si usted lee la Biblia, acá dice, en mi Biblia dice hijos de Dios, pero yo la he titulado ¿qué es el pecado? Porque hablaremos un poquito, trataré pues de hacer las cosas de una manera, pero pues ya sabemos que Dios hace como Él quiere, amén, no como nosotros queremos. Así que pues les pido paciencia de antemano y perdón pues por si acaso nos equivocamos porque somos humanos. Y pues vamos a comenzar y dije el tema está titulado ¿qué es el pecado? Amén. El significado de la palabra pecado es errar al blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no hemos acertado y nos hemos desviado de lo que hubiera sido lo correcto de hacer. Todos nosotros podemos recordar momentos en los que hemos hecho algo inadecuado delante de los ojos de Dios y eso es algo de lo cual nosotros nos hemos arrepentido después. Pero la Biblia, cuando habla sobre el pecado, está hablando más profundo que eso y es algo que trae consecuencias eternas. Hagámonos una pregunta en esta hora. ¿Cómo define el pecado la Biblia? ¿Cómo define el pecado la Biblia? En la Biblia, el concepto del pecado se refiere a quebrantar o a transgredir la ley de Dios y por eso nosotros recibimos esta palabra en Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Bendito Dios. Desde el principio Dios ha sido claro en cuanto sea lo que podemos hacer y lo que está prohibido para nosotros si somos sus hijos. Usted puede leer conmigo, si tiene su Biblia o cuando puede leer en Génesis 2. Amén. Génesis 2, versículo 16 y 17. Y vea lo que dice. Y mandó Jehová, Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bendito Dios. En la Biblia nosotros encontramos las leyes que son explícitas y explicadas como los 10 mandamientos. Dios ha dado esas leyes para nuestro beneficio y estas nos ayudan a actuar correctamente delante de Dios. Dijimos, el tema se titula ¿qué es el pecado? Amén.
Si nosotros somos hijos de Dios, debemos actuar correctamente delante de Dios y también delante de los demás. O sea, ser cristianos dentro y fuera de la iglesia. Bendito Dios. Al obedecer nosotros la ley de Dios y sus mandamientos, Dios nos protege de cometer errores que puedan traernos consecuencias terribles a nuestras vidas cotidianas y también por la eternidad. Amén. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, nosotros estamos ignorando su ley y lo hacemos consciente o inconscientemente, guiados por la actitud de rebeldía que nosotros aún tenemos, y esto también es pecado delante de los ojos de Dios. Amén. Bendito sea su santo nombre. La base del pecado se encuentra en la rebeldía contra la ley y los mandamientos de Dios. Dijimos, ¿qué es el pecado? Amén. Un corazón rebelde es en realidad una persona orgullosa que por su orgullo no obedece a Dios. Y de esto es que Dios nos quiere librar, porque la rebeldía es precisamente un acto de desobediencia a Dios. Y así comenzó el pecado por la desobediencia de Adán y Eva. Ahora puede leer conmigo, si tiene su Biblia, en Génesis 3, del 1 al 5. ¿Y qué dice ahí? Dijo a la mujer, ahí hay una interrogación, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bendito Dios. Bendito sea su nombre. Nosotros acá podemos darnos cuenta claramente cuál es la forma en la que el diablo ha obrado desde el principio en su intento por engañar a todos los seres humanos. Él espera que estemos solos como estaba Eva. Amén. Porque vamos a suponer que ella estaba sola, pues porque dice, pues no menciona que Adán estaba ahí, dice que era ella. Amén. Así que el enemigo va a buscar la forma cómo llegar a usted cuando usted está solo, cuando usted tal vez está indefenso. Pero es importante saber que cuando creemos en Dios, es importante que pasemos en una buena comunión con Él y nosotros estemos siempre orando para que tengamos aquella Trinidad con nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que no estaríamos solos. Bendito Dios. Dijimos que es el pecado, se titula el tema. Para Él comenzar a sembrar, estamos hablando de lo que pues leímos en Génesis, ¿verdad? Entonces, el enemigo espera que nosotros estemos solos como estaba Eva, para él comenzar a sembrar la duda en nosotros y se aprovecha de nuestra vulnerabilidad, porque cuando dudamos, somos vulnerables. Satanás creó dudas en Eva y después él actúa con astucia y conocimiento. La serpiente fue hábil para engañar, también fue con cautela y delicadeza. Él así camina, amén. Por esa razón, el que no tiene todavía abierto la visión espiritual no lo puede detectar, no lo puede todavía captar en el momento para darse cuenta las consecuencias que vendrán después, amén. La serpiente comienza con una pregunta de la cual ya sabía la respuesta. La serpiente habla con Eva como si fueran amigos de confianza. Así nos sucede hoy en día. Nosotros a veces
conversamos con personas y estamos creyendo que somos amigos. Amén. Cristo nos ama, bendito Dios. Gloria a ti, Padre Santo, bendito. Dijimos, la serpiente habla con Eva como si fueran amigos de confianza y sabe que Dios ha prohibido comer del árbol y también conoce las consecuencias que traería la desobediencia de Adán y Eva. La serpiente sembró duda en el corazón de Eva y básicamente llamó a Dios mentiroso, porque ahí, si ustedes se dan cuenta, donde dice que no morirán, cuando las escrituras hablan de que ellos morirán, no se estaba refiriendo a la carne, sino espiritualmente. Amén. Y de ello, pues, el diablo decía una verdad en una cosa, pero mentía en lo demás. Y así es como el diablo utiliza su astucia, que a nosotros nos dice una verdad y nosotros ya por entender que esa es verdad, todo lo demás de ahí para allá lo creemos, creyendo que todo es verdad. Mas, sin embargo, la realidad es otra. Ahí la podemos encontrar y podemos entender que desde el principio viene la astucia de Satanás y cómo es que él usa esa delicadeza en nosotros para poner esa duda. Así que debemos nosotros de entender con esto, y cada vez que nosotros estamos escuchando palabra, debemos de ponerla delante de Dios y decirle: Padre, si eres tú hablando, confírmala y no dejes que aquel ponga algo en mí que no debe de ser. Amén. Bendito Dios. Así que dijimos, y básicamente llamó a Dios mentiroso. Engañó a Eva y ella desobedeció a Dios. Satanás no le explicó a Eva que la desobediencia traería consecuencias de muerte espiritual, y ahí comenzó la separación entre Dios y el hombre. El acto de desobediencia de Adán y Eva marcó la ruptura de la amistad especial que ellos tenían con Dios, Adán y Eva. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos menospreciando su amor y nos distanciamos de Él. Al desobedecer, nosotros abrimos la puerta al pecado y hacemos lo incorrecto delante de Dios. Bendito sea su nombre. Vea lo que dice versículos 7 y 10 en Primera de Juan 3, donde comenzamos la lectura. Primera de Juan 3, del versículo 7 al 10, y dice así: Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bendito Dios. Es importante que nosotros conozcamos que Dios aborrece el pecado. Amén. Y lo aborreció desde el principio y lo sigue aborreciendo y toda la vida lo aborrecerá. Bendito Dios. Dios aborrece el pecado porque el pecado crea una barrera de separación entre Él y nosotros, y eso nos aparta de su voluntad. Dios ha creado una solución para nosotros recibir su redención. Si usted tiene su Biblia, yo le voy a pedir que vaya a ella, o pues cuando pueda leerla, que vaya a Romanos 5 y lea del 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21. Y dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron,
a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bendito Dios. Dijimos, el tema se titula ¿qué es el pecado? Bendito Dios. Es necesario conocer todos los pecados, tales como la desobediencia, la mentira, el orgullo, la avaricia, la envidia, la ira, el odio, la lujuria, la pereza. Sí, también es pecado. Amén. Bendito Dios. Y también el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Amén. De todas las clases de los males. Que Dios me los bendiga. Y pues a Dios le ha placido en esta hora. Esta lectura yo creo que ya la había dado. Pero pues a Dios le ha placido de esta manera. Alguien necesitaba escucharla. Amén. Así que pues ahí está. Dios me los bendiga a todos. Y sigan adelante. Y pues será hasta la próxima. Amén. Dios les bendiga.